agradecemos su gentil presencia en esta extraordinaria presentación. Decirles que como grupo nuestra intención es sensibilizar y darles a conocer un poco más acerca de la realidad de hace muchos años atrás, a través de la obra de Lucau del gran César Vallejo, que trata de una lucha entre el oprimido y el opresor. Cabe resaltar que lamentablemente hoy en día seguimos vivenciando la misma situación de desigualdad, discriminación, es decir, donde se manifiesta el maltrato, abuso, injusticia ante los más humildes. ¿Alguna vez han escuchado acerca del gran poeta trujillano César Vallejo? En esta oportunidad yo les contaré un poco más sobre él. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido en 1892, vino al mundo en Santiago de Chuco, un pequeño departamento al norte de la región andina peruana. Situado en lo alto y con su complicada forma de llegar, conservó su índole rural, que era supermente mestiza y de lengua española. Después de ello, dentro de 1905 y 1908, se encuentra en Huamachuco, en educación media, donde surge su interés por la literatura. Empezó sus estudios superiores en Trujillo, la localidad costera más relevante del norte del Perú. Sin embargo, no lo seguiría ahí ya que tiene que comenzar a laborar. Lo hace en un cargo administrativo en la región minera de Quirubilca, luego profesor y seguidamente ayudante de cajero. Es así como vemos que Trujillo es un departamento enérgico, dispuesto al nuevo interés literario y político que surge, y el inexperto Vallejo se convertiría prontamente en una figura de la bohemia artística. César Vallejo viajó con entusiasmo por Europa y llegó al continente en 1923. Visitó distintas ciudades tales como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en Europa continental a lo largo de 15 años. Luego se casó con una francesa, Georgette Philippe, en París en 1934, 2 años después de regresar a un país europeo tras ser expulsados de Francia por sus relaciones comunistas. La poesía y el marxismo son dos cosas que unen a esta pareja. Un 15 de abril de 1938, día en el que se conmemoraba Viernes Santo, a diferencia de la creencia de que murió un jueves, falleció en la ciudad parisina a los 46 años César Vallejo, personaje quien nace, crece, lucha y recuerda en todo momento a Santiago de Chuco, tierra a la que ama mucho. Una de las obras que más ha destacado en la vida de Vallejo y nos ha impactado y sobresalido mucho ha sido esta obra Lockout. Esta obra que nos da a conocer las luchas entre los oprimidos y los opresores. Ahora, esta obra también nos da a demostrar cómo los trabajadores de dicha fábrica realizan sus manifestaciones en base de huelgas, protestas, para poder defender sus derechos laborales. Ahora, también podemos indicar que Vallejo escribe esta obra en el año de 1930 en Francia. Un año después, en el año de 1931, lo predomina ya en otros idiomas. Esta obra también nos impacta de esta manera porque por medio de ella podemos verificar, podemos darnos cuenta de cómo han sido las protestas, cómo han sido todo lo que los trabajadores han tenido que afrontar para poder prevalecer sus derechos y así evitar el cierre de su entorno laboral. ¿Para qué? Para no tener problemas y poder seguir trabajando. Esto es terrible, terrible, ¿verdad? ¿Y qué hay, vigilante? ¿Qué novedades tienes? ¿Novedades? ¿Qué novedades? Ahí está, cierran la fábrica, cierran, cierran. ¡No! ¡Y no! ¡No cerrarán! ¡Abajo el Lockout! ¡No! ¡Y no! ¡Silencio, señores! Todo el mundo a su trabajo. Nos indican el aviso, el cierre no tendrá lugar hasta el lunes próximo. Pito, cada uno a su trabajo. Y la policía seguramente nos va a caer en el camino. Nuestra camarada tiene razón, no se puede ir al sindicato. Si no es tarde cada uno y por separado, fijemos una reunión a las 3, ¿están de acuerdo? Y que todo el mundo acuda desde luego. El éxito está en nuestras reivindicaciones, depende de nuestro número y nuestra unión. Y esta es nuestra única fuerza para el proletariado. No olviden jamás esta convicción. Cerca de protestas de los trabajadores frente al cierre de la fábrica, en las que se provocaron huelgas y protestas afuera de ello. Los opresores son quienes abusan, mientras que el oprimido viene a ser quien es víctima de ello, víctima del abuso o de la desigualdad. La pieza narra la injusticia que se vivió hace muchos años atrás. Lamentablemente, esa realidad sigue hoy en día.
Marta Barriga Tello dijo que la obra Lookout no se pudo representar en teatros convencionales como hoy, por problemas al nivel del director. Con esto en mente, Vallejo es parte de un proceso artístico muy difícil de seguir, en el escenario o en el teatro real. Exactamente en un punto de la obra se menciona un lenguaje escrito en francés. Vallejo lo tradujo, pero actualmente está perdido. Sin embargo, nos resulta difícil no retractarnos de nuestras observaciones, que introducen incertidumbres sobre algunas de las conclusiones que se pueden extraer sobre los registros lingüísticos. Es importante señalar que examinar este contexto no es suficiente para inferir la ideología del texto, y mucho menos la intención declarada del autor. Finalmente, el autor puede escribir una refutación ideológica a su argumento, cuyo contexto será estudiado y analizado a continuación. Indudablemente, al dar a conocer algunos problemas claves y diferentes sobre Lookout, nos ayudará a comprender mejor su propósito. Pero como acertadamente señala Sergio Velarde, salvó el texto sugerente y realizó un excelente espectáculo. Algunas páginas, artículos y revistas virtuales reflejan diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la revista Cibertesis informa que la literatura de Vallejo hubiera sobre la gran injusticia, el abuso y el abuso que ha experimentado puede dejarlo sintiéndose frustrado y sin esperanzas. Hola, buenas noches, público. Mi nombre es Olinda Pilar Mayo Zulca. Le realizaremos una entrevista a una gran invitada, a su vez amante de la lectura, la señorita Carla Medina, en el cual le haremos unas preguntas sobre nuestra poeta y nuestra obra de Lookouts. Les paso con la señorita Mariela. Muy buenas tardes, Carla. La primera pregunta es, si consideras que el tema principal de la obra se relaciona con alguna experiencia vivida. Sí, considero que la obra de Vallejo guarda una relación con alguna experiencia que he vivido, porque anteriormente, mi primer trabajo que yo estuve, pues sí sufrí lo que es explotación laboral, por lo que me hacían trabajar 12 horas, no tenía incluso descanso, solamente te daban como que 5 minutos a 10 minutos para almorzar y de ahí seguía la jornada. Pues me pagaban muy poco y pues yo pensé que en su momento era normal, por lo que yo recién salía de la universidad y como era mi primer trabajo pensé que era algo normal. Lamento que hayas pasado eso. La segunda pregunta es, ¿qué valores puedes rescatar de la obra Lookout? Con respecto a los valores que resalto de la obra, es la justicia, el respeto, la empatía, la solidaridad, porque hay que ser personas muy empáticas para poder ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Ya que uno no puede ser, una persona tiene que saber los derechos de las otras personas también, por lo que no pueden estar explotando a personas que tal vez no conozcan mucho del tema, o por racismo, o por cualquier tipo de circunstancias. ¿Consideras que actualmente sigue la problemática de lo que es el abuso laboral y la explotación laboral? Bueno, considero que actualmente sí aún existe la explotación laboral, por lo que no solamente esto me ha pasado a mí, esto le ha pasado a mi mamá, eso le ha pasado a muchas personas, que tal vez muchas por no conocer sus derechos o muchas por no saber qué hacer, otras por simplemente querer comer algo o traer el pan de cada día para sus familias, son explotadas laboralmente. Muchas gracias por tu participación, Carla. Pero eso no es todo. También tenemos a dos protagonistas que fue representada la obra Lookout en el teatro. Ellos son Samir y Kelly, que nos van a hablar un poco de cómo ha sido su experiencia cuando han representado esta obra. Muy buenas tardes, Samir y Kelly. Mi primera pregunta es, ¿cómo se sintieron ustedes al protagonizar esta obra Lookout en el teatro? Primero que nada, muchísimas gracias por la pregunta.
Pues me siento muy feliz, orgullosa e entusiasmada por haber interpretado la magnífica obra Lookout del gran César Vallejo. Como pudimos haber visto, esta obra trata acerca de la lucha entre las clases sociales. Lamentablemente esa realidad sigue hoy en día en nuestro país. Queremos impactar a nuestro público, generar reflexiones ante ellos y claro, de repente también que ellos adquieran nuevos conocimientos que no tenían. Bueno, en general es algo nuevo, ¿no? Algo didáctico nuevo. Nunca había interpretado alguna obra de César Vallejo o alguna de sus libros, pero en general Logo sí me gustó y fue divertido en paso, creo yo. ¿Y tú, Samir, antes de interpretar esta obra, conocías de qué trataba Lookout? Bueno, respondiendo, sí conocía a César Vallejo. Me tocó leer en alguna oportunidad alguna de sus obras y leer alguna de sus libros, pero en general no conocía la obra Lookout. Recientemente me tocó y la tuve que leer y aprendí. ¿Y crees que el problema central de Lookout, que es explotación laboral y el abuso laboral, aún sigue en la actualidad? Por supuesto, lamentablemente la realidad que vivían hace muchos años atrás continúan hasta el día de hoy. Como hemos podido ver, hay casos en que se manifiestan a través de los noticieros, donde vemos, ¿no?, de que los trabajadores de muchas empresas presentan huelgas, protestas, ya que el pago es muy poco o a veces ni siquiera les pagan y lamentablemente continúan ellos trabajando con su labor. Entonces, no podemos decir que hemos mejorado, al contrario, lamentablemente parece que esta situación se viene agravando cada vez. Entiendo, muy interesante. Bueno, para finalizar, ¿tienen algunas palabras finales? Sigamos adelante, sigamos en pie, que esta realidad puede cambiar para el bienestar de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, hasta alguna otra oportunidad. Bueno, fue un gusto realizar esto junto a mis compañeros y hasta la próxima. Gracias. Bueno, eso es todo por mi parte. Les paso con mi compañera para que le puedan seguir informando. Mi nombre es Janice Ivonne Melli Huerta. Ahora entraremos de lleno con nuestra noticia del día. ¿Sabía usted que el abuso y la desigualdad laboral son problemáticas que hasta el día de hoy son muy frecuentes en el Perú? Al menos un 34% de personas han sufrido este acoso, según un reportaje de Webrela. En estos momentos, en Chaclacayo, trabajadores de la empresa Ceruti están realizando una huelga. Le damos el pase a nuestra compañera Gloria Moscoso, que nos trae el siguiente reportaje. Adelante. Los trabajadores de la empresa están haciendo una huelga general exigiendo una solución de la prueba de reclamos. Los trabajadores están exigiendo a la empresa por los aumentos generales, bonificación por cierre de pliego, escolaridad y bonificación por nocturna, pero la empresa no quiere retribuir a los trabajadores. Ellos han seguido trabajando en la pandemia y van más de 8 meses negociando, sin embargo la empresa se pone racia. No les quiere dar ningún aumento y lo peor es que le están dando menos del sueldo mínimo. En la pandemia ellos han laborado sin parar los domingos y los feriados haciendo doble turno. Y por esta razón la empresa ha alcanzado su objetivo de crecimiento, pero no quieren reconocer el servicio de estos caballeros. Actualmente son 160 trabajadores y que están pidiendo una respuesta por parte de Ceruti. Se afirma que la huelga ha sido permitida por el Ministerio de Trabajo y la Generación de Empleo y tienen una resolución por parte de la misma donde se ve la validez de la huelga. Esta huelga es legal e indefinida hasta que la empresa dé una respuesta favorable. La espantosa muerte de Alejandra Porras, 18 años, y Carlos Gabriel Campos, 19, fueron electrocutados en un local de McDonald's en Pueblo Libre. Fue una tragedia que marcó a muchos jóvenes que trabajan por sus necesidades. La progenitora de Alexandra Porras exigió el cierre definitivo del local de Pueblo Libre. Según narró que su hija le contaba que permitían descansar durante poco tiempo. Empezaban sus labores a las 7 de la noche y la culmina a las 7 de la mañana. En ese lapso no tenía tiempo para descansar y cuando se le permitía debía hacerlo de pie. Durante los 3 meses que laboró en la empresa realizó más funciones de las que debía. También la misma situación la padecían sus compañeros de trabajo. Recalca que había muchas cosas que la hija no estaba de acuerdo, que quería que este local no volviera a abrir. Ella decía que la explotaban mucho y tenía muchas cosas por hacer.
En los días posteriores a la tragedia, los extrabajadores empezaron a contar sus historias y sus años empleados en la transnacional, primero en las redes sociales y luego en los medios. Igual contaban con horarios que no se cumplían, horas extras que no se pagaban, que se iban a trapear los pisos y limpiar los baños a veces de madrugada, a cambio de salarios ínfimos que difícilmente superan los 5 soles la hora. En esta queja ciudadana masiva, consideran en que muchas de estas empresas exponen a sus trabajadores a condiciones laborales precarias y a obligaciones que van más allá de sus atribuciones e incluso de sus horarios. A cambio de eso, la mayoría de ellos solo recibe una remuneración que está por debajo o a la par del sueldo mínimo. Este caso recopilado nos muestra el ineficaz trabajo que viene realizando SUNAFIL, quien es el encargado de fiscalizar que se cumplan los derechos de los trabajadores en las empresas. Agradecemos su gentil presencia en esta extraordinaria presentación. Decirles que como grupo nuestra intención es sensibilizar y darles a conocer un poco más acerca de la realidad de hace muchos años atrás a través de la obra de Lookout del gran César Vallejo, que trata de una lucha entre el oprimido y el opresor. Cabe resaltar que lamentablemente hoy en día seguimos vivenciando la misma situación de desigualdad, discriminación, es decir, donde se manifiesta el maltrato, abuso, injusticia ante los más humildes.